En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ese signo, esa señal, resume nuestra fe. Y toda vez que nos juntamos a celebrar esa fe, lo hacemos así, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y hoy, la Iglesia, en todo el universo, celebra justamente la solemnidad de este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, la Santísima Trinidad, Dios que es tres y que es uno. Misterio que nos sobrepasa totalmente. Que toda palabra que digamos siempre será muy precaria, muy pobre, al punto de empobrecer lo que es Dios mismo, y si no, de falsificarlo. Entonces tenemos que andar con cuidado, porque es, como dice Santo Tomás, es más de Dios lo que no conocemos que lo que conocemos. Y también ser respetuosos con los distintos posicionamientos y respuestas que dan los hombres ante Dios, así sea de negarlo, rechazarlo o falsificarlo. Porque, como les decía, es muy poco lo que conocemos. Y este signo que hicimos recién, signo de la cruz, resume el misterio. No sé de dónde viene y cuánto tiempo hace que los cristianos nos identificamos con ese signo, con esa señal. Pero es lo primero que aprendimos. Y muchos traen a sus hijos a la iglesia y lo primero que le enseñan es la señal de la cruz. Y allí están transmitiendo este misterio, casi sin saber lo que decimos, porque incluso cuando decimos Dios, no sabemos qué estamos diciendo concretamente. Las palabras no alcanzan. Por eso, siempre que hacemos la oración, siempre que nos levantamos, que nos acostamos, que pasamos por la iglesia, que vemos pasar un difunto o que pasamos por el cementerio, y ante las circunstancias de nuestra vida hacemos la señal de la cruz. Hay un pequeño relato que está hecho como fábula, que como toda fábula tiene enseñanza, y también los personajes
son animales que hablan y que expresan y que dicen algo. Esta fábula que les voy a contar, muy simple, pero también muy honda para comprender. Dice así, y habla de un pez joven, inquieto, que siempre anda buscando, explorando. Y entonces andaba siempre con una pregunta que le hacía a todos los que encontraba, porque le habían hablado maravillas de esto que les voy a contar. Y entonces le dijeron que el que podía darle una buena respuesta era un pez anciano que tenía mucha experiencia y que era sabio. Y hacia allá se fue este pez joven y entonces lo encaró al pez anciano y le pregunta acerca de algo que le venían hablando maravillas. Y le dice así, ¿dónde está el océano? Y el pez anciano lo miró y le dijo, el océano es a donde estás ahora mismo. Y entonces se sintió contrariado este pez joven y dijo, si esto no es más que agua. Y siguió buscando. Y estaba en el océano. San Pablo lo dice esto mismo de otra manera, pero así más concretamente hablando de Dios, dice, en Él vivimos, nos movemos y existimos. No podemos estar lejos de Él, estamos en Él. La palabra nos va dando algunas pistas para que nosotros reflexionemos, aunque precariamente, de lo que significa este misterio de Dios en nosotros, entre nosotros, porque no podemos estar lejos. Quería compartir con ustedes un pequeño texto del Salmo 139, muy significativo en este sentido y como experiencia humana. Dice así, Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso. Y todos mis pasos te son familiares. Antes que la palabra esté en mi lengua, tú, Señor, la conoces plenamente. Me rodeas por detrás y por delante. Y tienes puesta tu mano sobre mí. Una ciencia tan admirable me sobrepasa. Es tan alta que no puedo alcanzarla. ¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si me tiendo en el abismo, estás presente. Si tomara las alas de la aurora y fuera a habitar en los confines del mar, también allí me llevaría tu mano y me sostendría tu derecha. Si dijera que me cubran las tinieblas y la luz sea como la noche a mi alrededor, y las tinieblas no serían oscuras para ti y la noche sería clara como el día. Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre. Te doy gracias
porque fui formado de manera tan admirable. Qué maravillosas son tus obras. Tú conocías hasta el fondo de mi alma, y nada de mi ser se te ocultaba. Cuando yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra. Tus ojos ya veían mis acciones, todas ellas estaban en tu libro. Mis días estaban escritos y señalados antes que uno solo de ellos existiera. Qué difíciles son para mí tus designios, y qué inmenso, Dios mío, es el conjunto de ellos. Si me pongo a contarlos, son más que la arena, y si terminara de hacerlo, aún entonces seguiría a tu lado. Salmo 139. Y en la palabra de hoy dice dos cosas que me gustaría meterme un poquito, donde la primera lectura dice así: Moisés invocó el nombre del Señor. Y esto tiene todo una continuidad en este libro, porque hay un momento donde Moisés se encuentra con Dios. El episodio de la zarza ardiendo. Y allí Moisés tiene la osadía de decirle a Dios así: ¿cuál es tu nombre? Preguntarle a Dios cuál es su nombre. Por eso vuelve a decir hoy lo que leíamos, volvemos, dice Moisés invocó el nombre del Señor. Y Dios le dice el nombre, Yahvé. Y Yahvé es una palabra bastante difícil de traducir, pero que más o menos dice esto: el que es, el que existe, necesariamente, el que era, el que es, el que vendrá. Y nosotros no existimos desde siempre, sino que tenemos un nacimiento, tenemos una muerte, es decir, somos pasajeros. Hoy estamos, mañana no. En cambio, Dios existe desde siempre y para siempre. Misterio insondable. Fíjense cómo la palabra nos va ilustrando en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo. En el Nuevo Testamento, yo voy a recordar 2 o 3 textos que son significativos en este sentido. Jesús le dice a los discípulos al final del Evangelio de Mateo: vayan y hagan discípulos míos de todos los pueblos, enseñándoles todo lo que yo les he dejado y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y allí claramente está expresando esa naturaleza de Dios que si no lo hubiera revelado Jesús todavía estaríamos desconociendo este tema. Como les decía lo de San Pablo, en Él vivimos, nos movemos y existimos.
Y San Juan, la primera carta, nos dice y expresa la naturaleza misma de Dios. Dios es amor, su ser. No es que Dios tiene amor, es amor. Su ser, su naturaleza. Es como la palabra nos va dando algunas pinceladas del misterio que humildemente recibimos y que nos van marcando el camino. Este es Dios que es uno y del cual nos dice también la palabra, somos imagen y semejanza, porque también nosotros somos uno. Uno quiere decir que somos únicos. Únicos. No hay otro Alfredo, ni puede haberlo. No existe otro. Es único, irrepetible. Ni si lo pudiéramos clonar, sería otro, de todos modos. Y por eso la dignidad. Somos únicos, como Dios. Un solo Dios. Y este Dios es comunidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros no podemos sino vivir comunitariamente, en familia. Y cada uno es único e irrepetible. Y es como es. Y no lo podemos cambiar. Y tenemos que aceptarlo como es. Por eso el desafío de ser como Dios, imagen y semejanza. Y por eso decimos Padre nuestro. Porque somos comunitariamente. Nos necesitamos unos a otros y nos es difícil compartir con el otro, porque el otro es como es, no como yo quiero. Y esto hace a su dignidad y a mi dignidad. Y Dios nos hizo así, su imagen y semejanza. Expresa San Agustín este misterio en una especie de relato que cuenta, muy conocido, posiblemente ustedes lo conozcan, meditando a orilla del mar, va caminando y se encuentra un niño que estaba haciendo algo curioso. Había hecho un pocito en la arena y se iba al mar con un recipiente, lo llenaba, iba hasta el pocito y volvía a llenarlo cada vez. Iba y venía. Y él le pregunta qué estaba haciendo. Y le dice el niño, estoy trasladando el mar. Y él pensó, yo estoy queriendo hacer lo mío, meter en mi cabecita el misterio de Dios que me supera por todos lados. El misterio, no hay forma.
Cuando estudiábamos en el seminario teníamos una materia específica de este tema. Dios que es uno y trino, Dios uno y trino. La materia creo más difícil de todo el estudio que hacemos nosotros. Yo digo que nos salía humo de la cabeza cuando estudiábamos esto. La materia que a mí más me costó porque la rendí mal, la única, siempre rendí bien. Y decía el profesor, si ustedes entienden esta materia es porque no entendieron nada. No podemos entender a Dios. Siempre está más allá, su inmensidad. Entonces hoy con humildad, como siempre lo hacemos, invocamos al Señor, le alabamos, le damos gracias, ponemos nuestra súplica en sus pies y también tratamos de mirar el mundo que nos ha tocado, el tiempo que estamos viviendo y descubrir que hay hermanos nuestros que dicen cosas como no existe. Y también respetar esa visión. Porque nosotros tampoco sabemos muy bien qué decimos cuando decimos Dios. Sabemos sí lo que se nos ha revelado en la palabra. Sabemos sí hacer el signo de la cruz. Sabemos aclamar, pedir, orar, pero no mucho más. Entonces hoy, con toda humildad, nos ponemos en manos del Señor, nos miramos como justamente imagen y semejanza de Dios, y también descubrimos a los hermanos que tienen visiones tan extrañas a veces de este misterio y lo dicen abiertamente. Y algunos hasta se ofenden cuando hablamos algo de Dios y se enojan y no quieren saber nada. También sepamos respetar todo esto, justamente porque estamos ante algo que nos supera totalmente.